Muy buenas, querida familia. Nos vemos en otra nueva entrega de Café con Fe, las dos cosas más auténticas que hay. Café del bueno en la taza del Seminario Mayor y calentito y sobre todo el alimento del Espíritu, la Sagrada Escritura. Soy mucho lo que me estáis diciendo, que estáis siguiendo este programa, que os está ayudando mucho, que se le va sacando prácticamente el jugo a cada versículo de la Biblia, pues con toda esa enseñanza espiritual tan potente que tiene para nosotros. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a ver el primero de los grandes patriarcas, Abraham. Todos hemos escuchado la importancia de la figura de Abraham, de hecho no simplemente para los cristianos, también para los judíos, musulmanes, es como una especie de modelo y padre en la fe. Vamos a ir repasando su vida, desgranando poco a poco, así es que quédate con nosotros con Café con Fe. Y hoy estamos con Rubén, que es amigo mío, os lo voy a presentar ahora, es la primera vez que viene al programa, porque estudiamos juntos Sagrada Escritura en Roma. Y aparte de eso, bueno, él ha estado también en el seminario menor, 4 años, como formador. Es, por supuesto, profesor de Biblia de nuestro seminario mayor. Y luego lo que es impresionante es que es párroco de Hinojosa de San Vicente y San Román, de los Montes, que es una zona pues de las más bonitas de Toledo, en mitad de la Sierra de San Vicente, todo verde, precioso. Yo a veces me escapo por allí a dar mis vueltas, mis paseos, o sea que le estaba diciendo hace un rato, digo, es que me da envidia, ¿verdad, Rubén? Es una maravilla de paisaje y la gente de los pueblos, ¿no? Es súper agradable. Así que disfrutas. ¿Y tienes tiempo para leer la Biblia, Rubén, o estudiar ahí un poquillo? Sí. Al menos el rato de oración suele ir acompañado de la Sagrada Escritura y luego, obviamente, hay que preparar las clases. Y hay que estudiar. Además tiene una iglesia muy bonita, su pueblo, y tienes también una capillita y tal, que se está súper a gusto. Así es que, ¿y te preparas café para leer la Biblia? Depende en qué momento del día la lea, va con café o va sin café. Por la mañana tomas mucho café, pero luego no te conviene, es que Rubén es muy nervioso, a diferencia de mí que soy súper tranquilo. Sí. Esto le estoy vacilando un poco. Bueno, vamos al ataque, porque vamos a ver hoy a Abraham. O sea, hasta este momento hay como una especie de distinción muy marcada en el libro del Génesis, lo que hemos visto hasta ahora y lo que va a empezar ahora. Digamos que con Abraham comienza una nueva serie, como si esto fuera una peli de Netflix, pues comienza una nueva temporada. Efectivamente, deja de centrarse en los orígenes del universo y una perspectiva más universal, para tomar una perspectiva mucho más particular, que es los orígenes del pueblo elegido, ya no del universo en su conjunto y de la riqueza de naciones, pueblos, lenguas, sino que se centra en la historia del pueblo elegido con el padre Abraham. Claro, o sea, es como si hiciéramos zoom con un teléfono. Hasta este momento Dios se ha relacionado con toda la humanidad, pero ahora se hace mucho zoom con el teléfono y prácticamente nos estamos centrando en una familia y en un individuo. Bueno, pues cuéntanos un poco cuáles son los orígenes de este individuo. Pues este individuo se le sitúa en Ur de los Caldeos, que es pues la zona sur de Mesopotamia, diríamos terreno de Babilonia, y este emprende un viaje con su padre hacia la región de Haram. Ahí es donde recibe la llamada divina de deja tu tierra. Entonces emprende un camino itinerante a lo largo de lo que conocemos como la región de Canaán, la tierra prometida. Además es muy curioso, perdona que te corte, pero en Ur de los Caldeos, el otro día estuve leyendo las excavaciones arqueológicas que se han hecho en lo que era la época arqueológica del Bronce Medio, que es cuando tiene lugar la vida de Abraham. Nos movemos en torno al año 1900 a.C. Y es curioso que, ¿sabes quién participó en esas excavaciones arqueológicas? Agatha Christie.
Mira, Agatha Christie, mira. o sea, me pareció súper gracioso, pero fueron una de las primeras que se hicieron en la época del Imperio Victoriano, y entonces, bueno, participó gente famosa de aquel momento, y Lawrence de Arabia también estuvo en esas excavaciones, precisamente Cuánta gente sacando, importante. hombre, sacando a la luz los restos arqueológicos de esas ciudades donde estuvo Abraham. Pero háblame un poquito de cuáles son, Rubén, las promesas que Dios le hace a Abraham. Pues generalmente solemos hablar de dos promesas, la tierra prometida y la descendencia o el hijo prometido. Pero es posible ver también tres, ¿m? Porque la tercera de esa bendición universal de alguna manera apunta, ¿no? Y por ejemplo, pues Isaías es uno de los que alude mucho a esa bendición universal, alude pues a la nueva y definitiva alianza que nos llega con Cristo, ¿no? Hay una serie de indicios, ¿no?, en la vida de Abraham que continuamente está remitiendo como a esta nueva y definitiva alianza, ¿no? El pan y el vino de Melquisedec, bueno, ahí hay como diversos elementos. Las promesas son esas, ¿no? La tierra prometida, el hijo prometido o la descendencia, porque esa promesa tiene diversas etapas, ¿no? Y luego la bendición universal. En ti serán benditas todas las naciones. Eso es, recordemos que Sara, su mujer, no podía tener hijos y entonces Dios le hace contemplar el cielo estrellado a Abraham y le dice, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. O sea, ¿pero cómo si mi mujer no puede tener hijos? Y le está prometiendo una tierra, pero la tierra de Canaán no estaba vacía, estaba absolutamente Habitada, claro. habitada y llena de gente, o sea, tan llena de gente que de hecho los arqueólogos cuando descubren lo que es la época del Bronce Medio en Canaán son ciudades monumentales, amuralladas. Por ejemplo, en Dan se ha encontrado unas puertas tremendas con unas torres, o sea, una arquitectura ciertamente monumental, con lo cual Abraham es como modelo de fe. ¿Esto qué tiene que ver un poquito para nuestra vida? Pues Abraham es modelo de fe porque los grandes eventos de su vida van marcados por esta confianza en Dios. Recibe una llamada de Dios, va cambiando, en un primer momento es deja tu tierra y dirígete hasta la tierra que yo te mande. O sea, no que le yo dice te en muestre. concreto No le dice cuál en es. concreto cuál es. Tú fíate a lo que yo te voy diciendo, que es lo que en la mitad de las veces nos pasa en nuestra vida. Entonces, si nos cuesta responder al Señor de manera positiva cuando te llama claramente algo y te dice, pues hablo de mi experiencia personal, ¿no? Quiero que seas sacerdote. Sabes en concreto qué es lo que te está pidiendo y te cuesta horrores dar el paso de responder, pues dime tú fíate de mí que te voy a llevar a un sitio maravilloso. ¿Cuál? Anticípame algo, ¿no? Y ahí va. Pero es que no es solo eso, o sea, no solo es que emprende un camino de confianza en Dios sin saber la meta, sino que es que cuando parece que se va cumpliendo, no dejan de venir obstáculos o contratiempos que uno dice, pero Señor, ¿no me habías prometido una tierra? No, por ejemplo, en el tema de la tierra, ¿no? Emprende este camino y llega a la tierra y lo primero que se encuentra es una hambruna, que tiene que huir a Egipto. Segundo, una vez que viene de Egipto, empiezan a multiplicarse tanto sus posesiones y las de su sobrino Lot, que dice, pues aquí nos tenemos que separar porque es que los pastores están discutiendo a todas horas, ¿no? Entre ellos, claro. ¿no? No, esta oveja es mía. Entonces, uno por un lado y otro por otro. y le dice, Lot, elige. Y claro, Lot se queda con la zona fértil, con la mejor zona. Dices, pero ¿no era esa la tierra prometida? Tercer momento, ¿no? Bueno, pues ya está. En paz, Lot por un lado, él por otro, sus bienes y su tierra sigue fructificando, tal. Guerra. Entran en guerra con Lot, tal, entra la defensiva. Dices, ¿pero de verdad? ¿Y la tierra cuándo va a venir? Y además ahí es muy curioso, Rubén, claro, o sea, porque en la vida de Abraham vemos cómo él renuncia a tener el control de todo y entonces Dios es el que le va llevando, el que le va marcando, pero es como las luces de un coche cuando tú quieres ir a Madrid por la noche, o sea, tú te gustaría ver todos los 70 kilómetros de autovía que nos separan de Madrid, pero solo ves 15 metros, los faros de la luz del coche, te mueves 15 metros y ves otros 15, porque por ejemplo, Abraham, una cosa que se nos dice es que cuando se multiplican sus rebaños, su familia, la tierra prometida, como bien nos has explicado, y está ahí con Lot y se tienen que dividir, Lot sufre una especie de secuestro y varios reyes del norte de Canaán atacan
y secuestran a su hijo, a su sobrino. sobrino Lot. Y entonces, claro, Abraham va con sus pastores, da guerra contra todos esos reyes, les vence en la batalla de Dan, y sin embargo, yo pienso, Abraham, si tenía fuerza para vencer a 4 reyes, porque tenía un montón de pastores, de zagales, de criados, podría haber tomado a la fuerza la tierra, pero como es don de Dios, no lo hace. Se fía y dice, bueno, Dios mío, cuando tú me la quieras dar, y cómo me la quieras dar, porque la podía haber tomado a la fuerza. Madre mía. Y es más, a uno de los reyes del momento, Melquisedec, que ejercía como rey sacerdote, tiene como la delicadeza de ofrecer, pagarle el diezmo, es decir, como ese sometimiento, diríamos, al aspecto cultural o sacerdotal que representa esta persona, ¿no? O sea, no solo no toma la tierra por su fuerza, sino que enfatiza que es un regalo y una bendición de Dios. Y en esta victoria que he tenido, de poder defender a mi sobrino y demás, ofrezco a Dios de los bienes que Él me da. Qué pasada. O sea, esto es una auténtica maravilla. O sea, vivir en continua acción de gracias. Háblame un poquito de la piedad de Abraham, porque, por ejemplo, cuando él va a un sitio, siempre se nos dice, edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Por ejemplo, él sienta campamento, primero muy cerquita de Siquén, en medio de la tierra prometida, luego en Moré, se llama, el paraje donde lo sienta, luego cuando va al sur, en Hebrón, un poquito al norte, en Mambré, y luego entre las ciudades de Ai y Betel, de tal forma que como que recorre toda la tierra, desde el norte hasta el centro hasta el sur. Siempre se queda fuera de una ciudad, viviendo un estilo de vida seminómada, construye un altar e invoca el nombre del Señor. Esa vida de piedad. Sí, esa vida de piedad que se manifiesta en actos concretos, ¿no? Hay quien dice que de alguna manera en Abraham se asientan como los principios básicos de lo que luego va a ser la vida del pueblo de Israel, ¿no? Y uno de los aspectos básicos de esta vida de Israel es esa piedad, ¿no? Entonces, todos los cultos y los diversos elementos rituales aparecen de alguna manera ya en esencia o en primera versión ofrecidos por Abraham. Muy bien, pues de qué ahora, por ir sellando un poquito así todas las cosas que hemos abierto, un montón como de pozos, ¿no? De agujeros que podríamos estar hablando de ellos muchísimo tiempo. Vamos a hablar de la alianza. O sea, porque veíamos cómo Dios establece con Noé una alianza, pero Dios establece también con Abraham otra alianza. Háblanos del significado de esa alianza. Sí, una doble alianza, ¿no? En el relato del Génesis, en el libro del Génesis, perdón, hay un doble relato que transmite la alianza que Dios hace con Abraham. La primera la encontramos en el capítulo 15 y es verdad que va más centrada en la tierra, aunque también se habla del hijo, ¿no? Y el ritual que Dios, bueno, Abraham entra como en un determinado sueño, signo de esa acción de Dios, ¿no? En el hombre, y el ritual es partir por la mitad, ¿no? Que es que de hecho en hebreo hacer alianza es cortar alianza. Eso, ¿no? es, sellar una alianza en hebreo es karat haberit, que es cortar alianza, eso es. Precisamente por ese ritual que era el clásico, ¿no? Y aquí aparecen pues todos los animales que luego serán puros dentro del culto israelita, ¿no? Entonces Abraham los dispone uno frente al otro, una mitad frente a otra, entra en ese sopor y es Dios el que, cual llamarada de fuego, pasa a través de esas víctimas dispuestas de modo paralelo, ¿no? Lo que este ritual significaba era, pasaban las dos partes y a medida que pasaban por las víctimas decían que me suceda como a estos animales si no cumplo la alianza. Pero en este caso podríamos decir que es una alianza incondicional porque el que pasa es Dios. Claro, o sea, en una alianza siempre hay como una especie de... un pacto. Un pacto entre dos personas como bilateral, o sea, tú cumples unas estipulaciones, serie de condiciones, yo cumplo otra serie de estipulaciones o de condiciones y entre los dos sellamos un acuerdo, una alianza es un acuerdo, pero aquí es curioso porque el único que se compromete a hacer algo es Dios. ¿Por qué la alianza es como unilateral? Por fruto de esa elección, es decir, diríamos que la respuesta o la parte de Abraham ya se viene demostrando a lo largo de toda su vida, que es fiarse de la palabra de Dios, es decir, dejar a Dios ser Dios. Ese es el papel de Abraham, ¿no? Entonces, yo seré tu Dios implica que entonces
y yo voy a ser tu pueblo. Pero si te dejo a ti que seas mi Dios, ¿no? Si no pongo otras cosas o yo mismo en tu lugar. Entonces, bueno, luego ese tema de incondicional ayudará mucho a la vivencia del pueblo de Israel en el acontecimiento más trágico, como es el exilio. El exilio. Y la segunda alianza, porque nos has hablado de 2 pactos que Dios sella con Abraham. Y la segunda alianza va más centrada en el tema de la descendencia. Ya Abraham ha tenido un hijo, Ismael. Ahora entramos en el tema de los hijos y los pretendientes de descendencia, que ahí hay un juego también bonito e interesante, ¿no? Y esta alianza es, de ti voy a sacar un pueblo numeroso, y el signo que sella la alianza es un signo ritual, que es la circuncisión. Entonces yo me imagino a Abraham, porque todos los varones tienen que ser circuncidados, ¿no? Entonces es verdad que generalmente se hace pues, en la más tierna infancia, ¿no? Hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Entonces un niño ni se entera ni luego recuerda, pero dime tú, los siervos de Abraham adultos, llegar y decir... ahí con la piedra de Siles, o sea, sin medidas quirúrgicas. Claro, es una especie de, también paso de confianza para ver si obviamente crees en mí y en lo que te estoy pidiendo. Y la cuestión de los hijos de Abraham, esa descendencia. Pues eso, como Sara es estéril y además los dos son entrados en edad, un poco al inicio parece que el que va a heredar es su sobrino, ¿no? Pues no tengo hijos, pues mi pariente más cercano es Lot, entonces esta tierra, pues mi descendencia de alguna manera la va a continuar mi sobrino, pero en la separación no es posible. Claro. Dice, ¿y quién? Alguno de mis siervos, ¿no? Entonces ahí viene la segunda opción. La segunda opción, que es la propuesta de Sara, de oye, pues cógete a mi sirvienta Agar, y yo adopto al hijo que tengas con la sirvienta, y así se cumple Abraham tiene un hijo con la esclava, con Agar, es Ismael. Y se reconoce como hijo, eso es, Ismael. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando este hijo nace, la criada empieza a creerse superior a la señora. Claro, porque mi hijo es el heredero, ¿no? Es entonces, hijo, pues... aunque legalmente pueda ser el tuyo. Entonces, Agar les repudia. Claro, ya te digo, ¿quién? Pues ya sí que me toca un siervo, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, a partir de este texto, aunque la promesa viene justo en el capítulo siguiente, en esos seres misteriosos celestes que aparecen en la encina de Mambré, ¿no? Y le prometen el hijo, cuando al cabo de un año Sara queda encinta de Además, Isaac. eso es muy bonito porque yo creo que justo en la vida, cuando estamos en situaciones de bloqueo, que no sabemos de dónde nos puede venir la fuerza y la ayuda, como que el cielo abre una puerta para mostrarnos un camino donde nosotros estábamos en un callejón sin salida y no veíamos solución. Y justo cuando se ha descartado que su heredero pueda ser Lot, cuando se ha descartado que su heredero pueda ser un siervo, Eleazar, por ejemplo, y cuando se ha descartado que Ismael, que es el hijo de la esclava, puede ser su siervo, es en el momento en el cual se rinde a Dios, tanto Sara como él, y dicen, pero entonces ¿cómo vas a cumplir la promesa? O sea, si es imposible y no lo vemos. Y en ese momento, estando en Mambré, se le aparece Dios. O sea, la solución siempre viene del cielo, cuando hasta este momento Abraham estaba buscando la solución en la tierra. Y una ejecución, una promesa ya real que supera todas las expectativas de Abraham. O sea, lo último que Abraham se había imaginado es tener un hijo de su mujer estéril, ¿no? Claro. Increíble, pero es que no termina ahí la cosa. Es que ya, una vez que Isaac está entre ellos, llega Dios y le pide, oye, ofrécemele en sacrificio. Vamos a eso. Oye, pero, espera, pero de verdad, o sea, con lo que nos ha costado encontrar esta vía, tú mismo me has regalado este hijo, que es un regalo, y ahora... Me lo pides que te lo ofrezca en sacrificio. O sea, en primer lugar aquí, bueno, hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, por hablar también de la historicidad de estos relatos, es que un montón de prácticas en la vida de Abraham, gracias al estudio de los textos del Oriente Medio Antiguo en la época del Bronce, se ha descubierto que eran leyes
que regían en aquella sociedad. Por ejemplo, que el hijo de una esclava, en este caso Ismael, Sí, era pueda dado a ser luz. considerado tu propio hijo, en cosas como el Código de Hammurabi, por ejemplo, aparece que es así. O que te tenga que heredar un siervo tuyo cuando no tienes descendencia, por ejemplo, también aparecen todo ese tipo de códigos legales del Oriente Medio antiguo. La fórmula de juramento que Abraham emplea con su siervo cuando va a buscar a una mujer para su hijo, también ese poner la mano en la... Es decir, hay una serie o sea, es muy difícil que arqueológicamente una familia, aunque era numerosa, deje restos arqueológicos, Claro, o deje difícil de huella. encontrarlos, Más ¿no? si eran seminómadas. Pero la veracidad de estos relatos es que las costumbres que ahí se relatan tienen su paralelo en escritos o en costumbres de las culturas circundantes de la misma época. Madre mía, eso es. Y vamos un poquito a eso, o sea, la solución viene del cielo, porque al final es Sara la que Dios promete que va a tener un hijo. Entonces, cuando a veces no encontramos solución en las cosas de la tierra, yo miro al cielo y la solución me viene de arriba, que es algo precioso y se ve como Dios actúa sobrenaturalmente, que es lo que hace en toda la historia de la salvación, ir interviniendo. Pero ahora quizá viene el elemento, no sé, como más polémico o que más nos pone contra las cuerdas de la vida de Abraham, que es el capítulo 22 del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, 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 toma a tu hijo Isaac y ofrécemelo en el país de Moria como víctima, o sea, como una especie de sacrificio humano que, entre otras cosas, en los pueblos de cananeos eran muy normales. Yo este verano, que he estado caminando hacia Israel, paramos en Geser. Geser es, bueno, una especie de parque arqueológico y allí hay un templo cananeo y en él se han encontrado cantidad de esqueletos, esto es muy fuerte, pero de niños, efectivamente, que fueron asesinados para ofrecerlo a los ídolos de esos pueblos de Canaán, pueblos paganos, entre los cuales la familia de Abraham vivía. Por lo tanto, vemos que eso en aquella época, por desgracia, era normal. Sí, además esa práctica luego se continúa en la época de Reyes, ¿no? El horrible rey Manasés se dice que pasó a fuego o a cuchillo a sus hijos, ¿no? Qué horrible. Que parece que era pues, el culto al dios Moloch, ¿no? Pues explícanos un poquito ese capítulo 22. Pues fíjate que hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido y yo nunca me había dado cuenta hasta que leí este pasaje en hebreo. La orden que Dios le da es: coge, toma a tu hijo amado Isaac y hazlo subir, y ahí hay una preposición que se puede interpretar como holocausto o para el holocausto. Entonces, este hacer subir, que eso es un verbo intensivo, bueno, ya está, no entramos en esa cuestión técnica, ¿no? En Gifil y demás. Este hacer subir se puede interpretar de dos maneras. Cógetele del brazo y hazlo subir contigo, para que aprenda cómo se hacen los sacrificios, porque ya la tradición pone que tenía 12 años, ha llegado a su madurez, que es la madurez de un judío, y entonces ya tiene que aprender a hacer los sacrificios de su padre para aprender esa piedad de la que hablábamos antes, ¿no? O el sentido fuerte, que yo creo que es como lo interpreta el propio Abraham. Entonces, visto así, que es ofrécemelo en sacrificio, y es como lo hemos traducido toda la vida. Entonces, aquí hay como dos vías. Esta lectura salva que Dios te pida matar, ni siquiera a modo de prueba, ¿no? Y por otra parte, te hace entrar de lleno en ese drama interno de paternidad de Abraham, que lo que pone en juego, pues no quiero entrar en detalles y demás, ¿no? Pero es súper bonito porque lo que pone en juego es lo que se pone a prueba, el test, la prueba, es sobre si me he apropiado del don de Dios. Entonces, para prevenir de alguna manera también el apropiarme de la tierra, estaba esa medida que ya estudiaréis en Levítico, imagino, cuando llegues, del año jubilar, donde cada uno recuperaba, para que no me apropie de ese don recibido de Dios, pero ni siquiera tampoco de la descendencia, de los hijos, ¿no? Y me parece que es un texto que tiene una profundidad y una actualidad para nuestros días. Bueno, sabemos, gracias a Dios, que al final Dios para a Abraham y le dice, cuidado, no hagas eso, porque en todo el Antiguo Testamento
sí que aparece Dios como detestando todo ese tipo de sacrificios humanos y pidiéndole a Israel que de ninguna forma imiten a los pueblos de alrededor que hacen sacrificios humanos. Pero lo más importante es que esto apunta a Jesucristo de alguna forma. Tú antes decías, toda la historia de Abraham funciona como una especie de, cuando estás viendo una serie, yo que sé, de cualquier plataforma, ¿no? Hoy día que se llevan tanto las series, que siempre cuando acaba un capítulo te ponen una especie de anticipo de lo que va a ser luego el otro capítulo. Bueno, así funciona la Sagrada Escritura. Digamos que en el Antiguo Testamento encontramos tipos, así lo decimos, como modelos de lo que luego va a ser Jesús. O sea, ¿por qué esto se parece a Jesús? ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Porque Dios no la habría puesto si no fuera significativa para luego entender quién es el Señor y qué hace Jesucristo. Pues hay diversos elementos que conectan clarísimamente con la pasión del Señor, ¿no? O sea, este drama que Abraham vive internamente sirve de luz para iluminar el drama de Dios Padre. O sea, muchas veces leemos la pasión desde la perspectiva del Hijo, pero es que el Padre está ofreciendo a su amado. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, que entregó a su Hijo único, a su amado, ¿no? Entonces, esta historia nos sirve para entender ese drama interno de Dios Padre que ofrece a su Hijo, pero con y luego una serie de detalles que conectan, ¿no? Isaac es el que carga con la leña. Igual que Jesús cargará con la cruz. Eso es, para subir al con Calvario. El leño. Hay una subida, un monte, suben los dos juntos porque los siervos han quedado fuera, ¿no? Ahí el hijo le hace una pregunta al padre: papá, llevamos la leña, llevas tú el cuchillo y el fuego, pero ¿y el cordero? Bueno, que es de alguna manera como esa batalla también de Jesús en Getsemaní, ¿no? De sé que soy el cordero, a lo que Abraham responde: Dios proveerá. Y yo creo que ahí está el punto que nos dirige directamente al Nuevo Testamento, ¿no? Porque efectivamente, cuando se va a ejecutar el sacrificio de Isaac, Dios provee. No solo le frena, sino que aparece un carnero enredado entre las zarzas, imagen del cordero ofrecido, ¿no? Que es Cristo el Señor. Y luego hay otra cosa, porque y es el lugar. Dios le dice, lleva a tu hijo Isaac al país de Moria. O sea, el país de Moria, a algunos les sonará el Señor de los Anillos, las minas de Moria y todo eso, pero en la Biblia el país de Moria es muy importante. ¿Por qué es importante que el sacrificio? Es verdad que el texto del Génesis dice país de Moria, pero luego, por ejemplo, en las crónicas se nos habla de la montaña o el monte Moria. ¿Por qué es importante el monte Moria? Pues por una doble razón. Es importante porque ahí es donde se sitúa el templo que construye Salomón, que intenta David y proyecta David, pero que ejecuta su hijo Salomón. Entonces es el lugar de la presencia de Dios por excelencia, que además está en una ciudad, Jerusalén. Claro, y es precisamente este pasaje el que da nombre, o así se ve, ¿no? A Jerusalén. Cuando le hemos referido a ella en el capítulo 14 con Melquisedec, es rey de Salem, rey de paz. Pero ahora es Jerusalén. Este Dios proveerá, que es como termina el relato, y entonces a este monte se le conoce hasta el día de hoy como Dios proveerá, Jireh Salem, Dios proveerá, que ahí está, Jerusalén. Y es muy curioso, digo, porque si sobre el mismo monte en el cual Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, luego Salomón construye el templo de Jerusalén, que es un templo donde recordemos que estaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento, donde se llevaban a cabo pues, todas las acciones rituales de sacrificios del Antiguo Testamento. Hay una conexión entre los sacrificios de los animales, el sacrificio de Isaac y, por supuesto, el sacrificio de Jesús, que también dará la vida en Jerusalén. Es que todo tuvo lugar, claro, en el mismo lugar y está conectado. Entonces, Isaac es como una especie de modelo de Jesús. De hecho, además, ya como el rizar el rizo es cuando te metes en los Midrash, ¿no? Y la tradición rabínica en torno a Isaac, ¿no? Tú lo conoces de sobra porque hemos hablado de ello muchas veces, ¿no? Toda la teología de la Akedah. Del legamen, ¿no? De cómo Isaac le dice a su padre, o sea, entiende en ese Dios proveerá que la víctima soy yo, ¿no? Entonces él también se ofrece.
Entonces ofrece las manos para que su padre le ate, ¿no? Diciendo, pero átame fuerte para que no haga ningún movimiento involuntario en defensa de mi vida y que quede como víctima corrupta, porque tenía que ser sin defectos, sin mancha. Entonces, si yo me muevo y me corto con el cuchillo sin querer, ya no soy una víctima agradable, ¿no? Entonces, esa aquedad, ese átame fuerte y yo me ofrezco voluntariamente, está, vamos, yo estoy convencido, está muy detrás del pasaje de Getsemaní. Luego, de hecho, hay otro punto. Y es que, aunque nosotros solemos decir 1.000.000 de veces, sobre todo un padre, una madre, ¡ay, mi hijo amado! ¡Ay, mi hijo lo que lo quiero! ¡Ay, mi hijo amado! ¡Ay, mi hijo querido! En la Biblia esa expresión tampoco aparece tanto. De hecho, es casi única en el Antiguo Testamento y se va a volver a repetir en el Nuevo Testamento, dicha para quién y cuándo. Por el Padre referido al Hijo, claro. En el bautismo, sobre todo, claro. Y en algunas tradiciones, o sea, en algunas... de los sinópticos también en la transfiguración. En la transfiguración, ¿no? La voz que viene del cielo en el momento del bautismo de la transfiguración llama a Jesús, este es mi hijo amado. Con lo cual Jesús es como una especie de nuevo Isaac. Qué cosa tan bonita, tan bonita. Qué bien, Rubén. Y vamos a ir hablando un poco de... Hay un último detalle. Sí, cuenta ahí. Como he dicho, este mensaje de esto tiene tantos detalles, digo, que por Dios, aquí podíamos... De la paternidad, pero no quiero dejarme en el tintero, ¿no? Venga, dale. El elemento que al final se ofrece, o sea, Abraham está haciendo un ejercicio de ofrecer y reconocer que su hijo es un don de Dios. Pero lo que termina sacrificando en el altar es su paternidad posesiva. Eso es. Que por otra parte es la que ha experimentado de su padre. Claro. Que rompe con ella cuando Dios le dice, sal. Y emprende esa aventura hacia lo misterioso, dejando todas las seguridades que ha recibido de su padre, porque Abraham tenía una familia de bien, ¿no? Entonces sacrifica un carnero, que es el padre del cordero. Ajá. Ay, y ahí curioso. hay una serie de hecho, el relato termina diciendo que Abraham volvió con sus siervos, e Isaac no vuelve con su padre. Isaac es libre, porque ya su padre no tiene una posesión sobre él, ¿no? Le ha dejado libre porque le reconoce como un don de Dios. Además hay algo muy bonito ahí y es también la teología del mérito. Yo recuerdo cuando leía todas estas reflexiones judías que están escritas en los Targum, en torno al sacrificio de Isaac decía, gracias a los méritos de Isaac, en este mismo monte Dios acepta los sacrificios del templo de Jerusalén, pero no los acepta porque en realidad tenga valor la sangre de los toros y de los animales que en el templo de Jerusalén se ofrecían a Dios, sino porque Dios, esos sacrificios, le recordaban los méritos de Isaac, y eso es algo profundamente, no sé, que a mí me toca el corazón, porque es como que delante de Dios nuestras acciones, por pequeñas que sean, como diría la Madre Teresa de Calcuta, si se hacen con un gran amor, son meritorias ante Dios, y así aparece en la Escritura. Sí, de hecho, la expresión de «y se le tuvo por justicia», ¿no? Luego San Pablo, sobre todo, la lee en esta clave, ¿no? De los méritos que nos salvan es el ofrecimiento de Cristo en la cruz, es la sangre redentora de Cristo en la cruz. Sí, San Pablo, bueno, reflexiona sobre Abraham proponiéndolo como modelo de fe en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, continuamente está hablando de Abraham, de la fe de Abraham, de cómo cree contra toda esperanza, es impresionante. Bueno, pues vamos a ir hablando porque se nos va terminando el tiempo un poco. De, por ejemplo, la muerte de Abraham, de Sara, cuando Sara muere, le pilla en Mambré, en Hebrón, y entonces ahí Abraham compra una cueva, compra un terreno, la cueva de Macpelá. ¿Por qué es interesante eso? Porque ahí, justo, o sea, es que es eso, ¿no? Como en el momento peor, donde parece que todo va fatal, es donde Dios actúa, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? Cuando parece que las miras humanas, todo, pues ese pequeño detalle de comprar la Macpelá es la primera posesión de la tierra prometida que Abraham tiene. Efectivamente. Es la primera parcela que es propiedad suya. Aunque sea una cueva, pero él nunca había poseído nada y es justo en ese momento cuando comienza a poseer algo. La tierra.
La tierra. Aunque sea esa pequeña parcelita. Sí, sí. Y luego hay otra cosa, mira, la comparto contigo, con todos los que estáis, porque me di cuenta leyéndolo este año, hasta este año no me había dado cuenta, para que veamos cómo cada vez que uno lee la Biblia encuentra, sí, un montón de cosas. Estaba leyendo de seguido la Biblia y entonces leí el episodio de la Torre de Babel, donde los que construyen la Torre de Babel dicen que construyen la torre en la ciudad porque querían fabricarse un nombre, porque querían ser famosos, querían hacer su nombre grande. Pero claro, eso como una conquista humana. Yo me quiero hacer famoso, yo quiero hacer mi nombre grande. Ese es el pecado de Babel. Sin embargo, el episodio siguiente en la Biblia, la llamada de Abraham, es todo lo contrario, porque en una de las promesas que Dios le hace es: sal de tu tierra, te daré un hijo, a través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, reyes saldrán de ti, que también hace referencia a eso, Jesús es a una rey, dinastía. a una dinastía, reyes saldrán de ti, y luego le hace una promesa tremenda: haré tu nombre grande. Pero claro, ya no por lo que Abraham va a hacer, sino que el hacer su nombre grande es un don de Dios. O sea, es tremendo, porque cuando la humanidad se glorifica a sí misma, al final termina todo en una maldición. Como el pensamiento filosófico moderno que busca, a través del humanismo ateo, renegar de Dios para colocar al hombre en el centro, pero al final eso termina en tragedia, lo hemos visto en el siglo XX. Pero al revés, o sea, es Dios el que le dice a Abraham: yo haré tu nombre grande. Es decir, Dios quiere la vida del hombre, pero no que te lo consigas tú por tus propias fuerzas, sino que tú recibas ese don de Dios. De hecho, Abraham aparece todo el rato diciendo: construyó un altar e invocó al nombre del Señor. Es decir, la vida de Abraham está salpicada de alabanza, de oración litúrgica, que es precisamente hacer el nombre de Dios grande. Y como Abraham glorifica a Dios y alaba a Dios y hace el nombre de Dios grande, por eso Dios se lo devuelve y hace su nombre grande. Es decir, Dios siempre responde a la alabanza en forma de bendición. Esto comparto también personal, ¿no? Como soy profesor de profetas, ¿no? Sobre todo el último texto con el que termina Isaías, que se habla como de la, por sintetizar, ¿no? La comunidad de los redimidos, vendrán de todas las naciones a reunirse a Jerusalén, ¿no? Conecta mucho con esta promesa de un nombre grande. Es verdad que en Génesis se cumple porque Dios le cambia el nombre a Abraham, pasa de ser Abraham a Abraham, que es padre de multitudes. Entonces ya está haciendo su nombre grande, porque en el propio cambio de nombre ya es que es padre de una gran descendencia, ¿no? Pero como el giro que hace Isaías es precisamente el nombre de Abraham es grande, por eso que decías, ¿no? Porque glorifica el nombre de Dios. ¿Eso lo dice Isaías? Sí, en la parte, pues ya he aprendido algo. En la parte final es, de hecho, esta comunidad... Te lo digo de broma, he aprendido mucho, ¿eh? Esta comunidad es la que glorifica el nombre de Dios. Pero me alegro que lleguemos a la misma conclusión, tú leyendo a Isaías, yo leyendo el Génesis. Bueno, familia, no sé qué os está pareciendo, ¿invitamos a Rubén algún día más o qué? Dice, no me invites más veces, que tengo que hacer muchas cosas en mi pueblo. Digo, pero Rubén, si es que estamos aprendiendo, además yo me lo paso bien, pues somos amigos, hemos compartido mucho y además se lo vamos a decir a la gente. Rubén es scout y yo también pertenezco al movimiento scout, entonces nos gusta mucho la montaña, ir por ahí. Yo aguanto más que él subiendo montaña. Sí. Qué mentira, que he prometido meterme con él un poquito. Bueno, pues querida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis, una conversación con café, y el tema de conversación siempre la Sagrada Escritura. Yo os animo a que a partir del capítulo 12 del libro de Génesis releáis el ciclo de Abraham, donde estoy convencidísimo de que el Señor os quiere mostrar muchas cosas y enseñarlas. Así es que un abrazo gigante y ya sabéis, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Nos vemos la próxima semana.